Uno cree que todo el proceso de compra de casa con financiación por parte de un banco es sencillo y la realidad es que no lo es. Y está uno jugando con los sueños y con las ilusiones de las personas. Y con el patrimonio. Y con el bolsillo. El crédito preaprobado no sirve, no es lo que todo el mundo piensa que ya están listos para comprar. Porque tuvimos un 2024 y un 2025 con reducción en tasas de interés. Este es un mercado dinámico, este es un mercado que afortunadamente siempre se mueve, siempre la gente está comprando vivienda. El año pasado salió un decreto que modificaba algo en la ley de vivienda muy importante, que es el que nos determina a nosotros como banco cuánto le podemos prestar. ¿Qué podrías decir a esos clientes todavía indecisos que dicen que no es el momento? El momento ideal no existe. Es un buen momento para comprar, independiente de la coyuntura política, independiente de la coyuntura económica. Es un momento donde las personas se tienen que pues dar ese salto si realmente están decididas a comprar vivienda. Yo, en esta coyuntura donde las tasas nos van a subir un poco, y ya lo estamos viendo. Y hoy tenemos en Lo Mío es Calle a una invitada que tiene una información clave en esta época de incertidumbre política y económica. Y es que cuando el mundo tiene miedo, las personas informadas son las que toman las mejores decisiones. Y eso lo tiene claro Catalina Prado, una experta en créditos hipotecarios, y que hoy, gracias a ella, vamos a entender qué es lo que está sucediendo y qué está sucediendo con esas tasas tan altas que impiden que las personas interesadas en comprar pues no se decidan. Bueno, Cata, hablemos de algo que me parece súper interesante conocer. ¿Cómo nació The Hunters Company? Bueno, Clarita, pues antes que nada, mil gracias por la invitación. Nosotros somos una compañía que ya lleva alrededor de 8 años en el mercado, y como cualquier emprendimiento yo diría que al comienzo uno empieza a botar muchas ideas y empieza pues a revisar diferentes ideas de negocio, pero pues en el camino como que uno se va encaminando. Esta es una empresa que nace por la iniciativa o la idea de 2 personas. Yo soy una de las socias fundadoras y la otra persona pues ya en ese momento no se encuentra en la compañía, pero pues digamos que es una parte muy importante nuestra. Sí, Santi. Trabajamos en la banca muchos años, más yo que Santi, y la idea nace un poco de unas bancas que existen en el sistema financiero, de unos gerentes especializados en cazar, de ahí viene un poco el nombre de Hunter, de cazar clientes en el mercado para poderlos llevar a los bancos y poder, pues, digamos que cumplir unos presupuestos. Entonces, nuestra idea nace un poco de esas bancas especializadas que en su momento en el BBVA crearon para captar o vincular compañías, digamos que estos eran empresas pues pymes y medianas, y llevarlas como nuevas compañías a los bancos. Y nuestra idea inicial fue continuar en ese mundo empresarial, que era pues digamos que donde hemos tenido pues prácticamente pues toda nuestra historia en la banca, pero nos encontramos con algunas limitantes porque es difícil estructurar la posibilidad de traer empresas y llevarlas a los bancos, y que el banco digamos que te pague una comisión por esos nuevos clientes, porque nuestra intención nunca fue formar una banca de inversión, que es usualmente digamos que lo que ocurre, donde uno sí le cobra a una empresa por el acompañamiento, por conseguir un crédito. Entonces ahí en ese camino empezamos a identificar que había la posibilidad no de vincular compañías, sino de vincular personas naturales, y nos enfocamos únicamente en lo que tiene que ver con vivienda. O sea, nosotros somos una compañía que solamente acompaña a las personas naturales que están comprando vivienda. Y poco a poco, pues la idea cada vez pues, fue cogiendo un poco más de forma. Yo atendí a las constructoras en el BBVA durante los últimos 5 años de mi carrera profesional en el banco, entonces eso pues digamos que me permitió tener mucho conocimiento. Aprovechamos los contactos y poco a poco, no sé, la vida nos fue llevando por ese camino bonito de poder ayudar a las personas que estaban comprando su casa, pues a hacerlo de una forma pues mucho más sencilla, y a lograr pues digamos que tener su
su sueño de su vivienda. Entonces de ahí digamos que viene un poco la historia y sobre todo el nombre, Clarita, que muchas veces nos identifica, nos suelen pensar que somos un headhunter, no, somos una compañía que lo que hace es cazar clientes en el mercado, por eso trabajamos de la mano de pues, nuestros aliados que son las inmobiliarias y las constructoras, para aquellos clientes que necesitan comprar casa, pues los podamos atender con los diferentes bancos con los que trabajamos. Cata, y ahí decís algo que me parece súper relevante pues, para las personas que nos están viendo, y es que ustedes son unos aliados muy importantes para nosotros, porque muchos clientes que llegan sin tener un crédito aprobado, sin conocer cuál es el paso a paso, y obviamente pues para nosotros de pronto pues es como muy dispendioso ayudarles pues a hacer esa gestión o a hacerles la conexión con los bancos. Entonces ahí entran ustedes a colaborarnos, a ayudarles a los clientes pues a buscar según su perfil cuál es el banco que mejor les funciona para acceder a este financiamiento. Entonces me parece muy oportuno esta entrevista con vos. Sí, no, mira que la verdad es que, o sea, uno cree que todo el proceso de compra de casa con financiación por parte de un banco es sencillo, y la realidad es que no lo es, y hay muchísimo desconocimiento en el mercado. De hecho, yo me acuerdo cuando yo compré mi casa, que en ese momento era empleada del banco, y lo compré con una constructora, pues que tú tienes un poquito más de, en teoría, de acompañamiento. Uh-huh. Pues en la medida en que se fueron dando las etapas y los procesos, yo no tenía conocimiento, e incluso pues algo básico que es, por ejemplo, todos esos gastos que hay que pagar para la escrituración, uno ni siquiera los tenía contemplados. Entonces una cantidad de cosas que van surgiendo en el camino, que si uno tiene el conocimiento y uno puede acompañar a las personas, de verdad, o sea, la gente al final de los días, pues como todo, habrán clientes un poco más agradecidos, otros clientes donde pues no vieron mucho valor agregado al trabajo nuestro, pero la gran mayoría de las personas realmente se dan cuenta de todo lo que hay que hacer atrás para poder hacer realidad pues la compra de la casa, y son un montón de cosas las que hay que hacer, y es bonito. O sea, uno como que en el camino y el día a día tiene tanta operativa que como que uno hay veces no ve la importancia del trabajo que uno está realizando, y solamente al final, cuando tú le entregas, por decir algo, las llaves del apartamento a ese cliente, ahí es que vienen los mensajes lindos de agradecimiento por todo el proceso que uno hizo, y sobre todo por darle al cliente la facilidad y que ese cliente pues se sienta respaldado, acompañado durante todo el proceso. Yo hubiera querido que alguien me hubiera acompañado de verdad cuando compré mi casa, porque uno no sabe muchas veces ni siquiera si es un crédito hipotecario la mejor alternativa, si es un leasing, por qué el uno, por qué el otro, por dónde me tengo que presentar, cómo me tengo que presentar, esto cuánto tiempo dura, cuáles son las condiciones del mercado. Y pues realmente yo pienso que el trabajo que nosotros hacemos es bastante importante, y está uno jugando con los sueños y con las ilusiones de las personas. Y con el patrimonio. Y con el bolsillo. Y con el patrimonio de las personas. Cata, vos siempre decís en los live que hemos hecho, y haces mucho énfasis en los perfiles, y eso la gente a veces no lo entiende, ¿no? Entonces me ha pasado mucho con los clientes que llegan con un banco, ya tienen un crédito preaprobado, que después vamos a decir que el crédito preaprobado no sirve, no es lo que todo el mundo piensa, que ya están listos para comprar, porque realmente es apenas como no sé, como una idea que el banco les puede prestar, pero realmente no es para desembolsar inmediatamente el dinero. Cata, el perfil del cliente es súper importante, y eso me parece que ese acompañamiento de parte de ustedes es vital, porque obviamente le da las mejores herramientas y las mejores tasas al cliente. Sin embargo, ahorita también nos encontramos que hay unos clientes que consideran que acceder a un crédito hipotecario es muy difícil. ¿Qué les podrías decir? Yo creo que afortunadamente siempre hay entidades para financiar o ayudarle a los clientes a conseguir el crédito, y siempre hay entidades
para financiar diferentes tipos de propiedades. Realmente que un cliente no pueda conseguir un crédito es porque tiene un problema usualmente en centrales de riesgos, o sea, algo de hábito de pago, y muchas veces esas personas ni siquiera es porque no hayan atendido correctamente sus obligaciones, sino porque mira que muchas veces nos encontramos que fueron víctimas de algún fraude y les sacaron una cantidad de líneas telefónicas y todo eso está en mora y nadie sabía. Pero yo considero de verdad que uno siempre puede lograr acceder a un crédito. La gran mayoría de las personas suelen ser clientes que están bien estructurados, me explico. Hay pues un porcentaje importante de empleados, los independientes, por decirlo de alguna forma, que son contratistas o prestadores de servicios, pues son personas que también tienen su estabilidad con sus diferentes contratos. Entonces, pues digamos que esos son clientes que cuando van a conseguir o buscar un crédito, pues de alguna forma tenemos cómo soportar. Sufrimos, y me incluyo dentro de esa colada, los independientes, pero los independientes informales. Ahora bien, parte de la asesoría y del acompañamiento que nosotros damos cuando vemos ese tipo de perfiles, precisamente guiar a ese cliente y darle las herramientas para que si hoy no es sujeto de crédito, se prepare y a futuro digamos que se pueda presentar. Pero al final de los días yo digo que siempre se logra conseguir el crédito, que los bancos cambian, sí, que las políticas de riesgos son variables también, que hay momentos determinados donde los bancos se vuelven un poco más estrictos con sus políticas, de acuerdo, pero pues afortunadamente una cantidad de bancos en el sistema financiero, nosotros trabajamos pues con 7 diferentes bancos, entonces pues tenemos la posibilidad de ayudar diferentes perfiles de clientes. Lo que tú mencionas es muy importante porque uno muchas veces cree, mira, yo por ejemplo soy BBVA, o sea, yo trabajé en el BBVA y salí y continué pues con mis productos en el banco, pero te aseguro que si yo hoy me presentara como cliente independiente en el BBVA, no soy un perfil atractivo para el banco a pesar de mover absolutamente todo mi dinero en el banco, porque la política del banco no es acorde con mi perfil. Entonces eso es importante que la gente lo entienda, porque muchas veces uno cree que el banco donde uno tiene sus productos es el banco que también te va a acompañar con el crédito. Y no necesariamente digamos que funciona de esa forma. Hay que entender muy bien, dependiendo de quién es uno y qué es lo que uno hace o los cambios que uno ha tenido en su vida laboral, cuál puede ser la mejor entidad. Cata, pregunta. Antes de pasar a otro tema, vos estabas hablando que para ese cliente independiente, si no está preparado ahorita, si no está listo para presentarse ante un banco, ¿con cuánto tiempo? O sea, digamos que ustedes le dan las herramientas, le dicen cómo tiene que empezar a manejar su dinero, me imagino, o su perfil crediticio. ¿Al cuánto tiempo estarían listos? Aproximadamente 6 meses, 1 año. Yo diría que 6 meses, o sea, usualmente los bancos que piden la información de los últimos 3 meses. Pero en esos casos, por ejemplo, si tú no estás moviendo plata en la cuenta bancaria o no estás cotizando para pensión y salud y arrancas a cotizar, pues el banco va a mirar en las diferentes bases que existen hoy en día que este personaje arrancó a cotizar hace nomás 3 meses. Entonces es prudente que tenga de pronto un periodo un poquitico más largo como para que va a crear ruido, va a crear ruido con el banco. Listo. De acuerdo. Cata, un mito a la hora de pedir un crédito hipotecario o un crédito de financiación. Bueno, yo diría que hay una cantidad de cosas, pero pienso que algo importante, como por hacer de verdad la cuña y que las personas se nos animen a endeudarse, porque la realidad es que no tenemos todo el dinero usualmente en la cuenta bancaria para comprar un apartamento. La gente suele pensar, pues los bancos cobran, o sea, el negocio del banco es cobrar unos intereses por el préstamo que me están otorgando y porque está asumiendo un riesgo conmigo a que yo no le vaya a pagar. O sea, esa es la realidad. O sea, los bancos te van a cobrar de alguna forma. Pues la gente suele en muchas oportunidades decirte, Catalina, es que los bancos son muy caros y yo voy a terminar pagando mi casa 2 y 3 veces. Si tú efectivamente te tomas 20 o 30 años en pagarle el crédito al banco,
pues la realidad es que si tú revisaras la cantidad de intereses que tú le pagas al banco, sí pueden ser fácilmente, dependiendo del momento del mercado, 2 veces el apartamento o 3 veces el apartamento. Pero la realidad es que la mayoría de la gente sabe que no se puede tomar todo ese tiempo, y de hecho no se toma todo ese tiempo en pagarle un crédito a un banco. Entonces yo siempre le digo al cliente, pues no puedes pensar que vas a pagar intereses durante 20 años, porque la intención siempre es, en la medida en que yo tenga excedentes de liquidez, no sé, las cesantías o el pago de las primas o el que bonifican o las comisiones que les pagan a los comerciales todos los meses, poder ir pagando anticipadamente ese crédito. Y de esa forma, al yo acortar la vida del crédito, pues termino pagando menos intereses, porque la realidad es que yo pago intereses hasta el día en el que yo tengo la deuda en el banco. Y la importancia de pagar rápidamente o de ir haciendo unos abonos extraordinarios al capital desde el inicio, sí es importante, Claritas, tratamos siempre como de aconsejarle y explicarle a la gente, porque la mayoría de los intereses que uno le paga al banco los paga al inicio de la vida del crédito. Y no te estoy diciendo un año, puede ser fácilmente la mitad de la vida del crédito. Pero si tú vas pagando muy rápidamente ese capital, pues vas, digamos que reduciendo el valor neto pues del capital sobre el cual te están liquidando los intereses. Y la única forma es haciendo abonos rápidos al capital, porque si no, en cada cuota lo que uno está destinando al pago del capital al inicio es realmente, digamos, que muy bajo. Ok, Cata. Cata, en este momento, ¿qué tipo de cliente está llegando hoy a buscar financiación? Porque lo que yo siento es que las personas que están en este momento comprando vivienda, y la verdad es que todavía están comprando vivienda, son personas impulsadas del 2025, son personas que ya han decidido que tienen los recursos y que quieren invertir en finca raíz. En este momento, las personas que están buscando ese crédito aprobado, ¿qué perfil tienen? Yo estoy de acuerdo contigo, porque tuvimos un 2024 y un 2025 con reducción en tasas de interés. Acordémonos que veníamos de unas tasas muy elevadas. ¿A raíz de qué? Del efecto pospandemia, de una inflación tan elevada que tuvimos. Entonces, cuando las tasas subieron tanto, después de una cantidad de años donde las tasas estuvieron relativamente bajas, e incluso pues después de la pandemia, las tasas llegaron a unos mínimos históricos que yo creo que nunca más los vamos a volver a ver. Esas tasas subieron tanto que la gente se nos frenó mucho. Pero en la medida en que las tasas empezaron a bajar, por eso te digo que el 2024 y el 2025, todos esos clientes que se nos quedaron ahí como represados, ¡pum!, se activaron y compraron pues un mueble en estos últimos 2 años. Entonces todavía estoy de acuerdo contigo, vienen muchos clientes del 2025 rezagados, pero obviamente pues ya estos movimientos pues de mercado hacen que las personas pues tengan en consideración pues las condiciones actuales pues para ver si es viable o no comprar su casa pues en este momento. Sin embargo, yo digo que este es un mercado dinámico, este es un mercado que afortunadamente siempre se mueve, siempre la gente está comprando vivienda, pues nosotras estamos enfocadas más en el usado y en vivienda que no es vivienda de interés social, y tiene muchísima rotación. Entonces pues por muchas razones las personas tienen que cambiar su casa. Entonces, de pronto habrán algunos clientes que en ese momento dirán, no son las mejores condiciones, pero afortunadamente pues el mercado no es estático y el mercado pues lo hemos visto, pues es volátil. Así como suben las tasas vuelven y bajan, y pues eso nos permite después ayudarle al cliente a renegociar las condiciones. Entonces, yo digo que siempre van a haber ventas, que sí van a haber momentos donde de pronto nos bajan un poco, sí, es una realidad. Este es un año especial. Sí, por no decirlo complicado. Los años electorales son años difíciles en ciertos sectores. Y pues ahí las personas tomarán pues digamos que las decisiones de si esperar o no esperar, o si necesitan comprar su vivienda pues en este momento. Pero la realidad es que se sigue pues viendo digamos que dinamismo. Cata, tenés razón. Digamos que en los momentos de incertidumbre política, en los momentos
de incertidumbre económica, pues obviamente la gente tiene mucho miedo y no sabe y se presta mucho más para esa indecisión a la hora de, no sé si se diga así, pero pues digamos que esa indecisión a la hora de tomar un camino, si invertir en bienes raíces o no. Sin embargo, digamos que estuve leyendo que según un periódico decía que este año se liberaban 100 billones de pesos en CDTs y realmente van a haber muchas personas con dinero en mano, con recursos propios, listos para ver qué hacer con eso, si seguir, si vuelven a meterlo en un CDT, si lo sacan del país, si lo invierten en Colombia, en fin, el punto mío es las personas que realmente toman decisiones son las personas informadas y es el momento, digamos, de no bajar la guardia. Sé que es un momento coyuntural, pero pues no todo el mundo tiene la capacidad para irse del país. O sea, independiente pase lo que pase, quede quien quede. Entonces, pues realmente pues hay que seguirle apostando al país y hay que seguir apostando que hay un dinero ahí y que nosotros somos los mejores aliados para que esas personas nos busquen y nosotros les podamos ayudar. Cata, no sé vos qué pensás al respecto. No, pues estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que pasa es que también hay un abanico enorme de opciones, Clarita, de lo que tú dices. O sea, por ejemplo, a mí siempre me preguntan que si yo considero que la mejor decisión es comprar una vivienda propia o tener ese recurso invertido pues en otras cosas, no sé, acciones, qué sé yo, hay una cantidad de posibilidades pues de inversión. Pero yo siempre respondo lo siguiente, es decir, digamos que uno no debiera sí tener absolutamente todo su patrimonio, pienso yo, invertido en finca raíz. O sea, uno tiene que ir construyendo su patrimonio. Y pues de pronto aquí la invitación es como para esas personas jóvenes que están empezando pues su vida laboral, a que poco a poco vayan teniendo esa cultura de ahorro, porque en la forma en la que uno empieza pues a ahorrar, puedes tener esa cuota inicial para comprar tu apartamento y empezar a tener diferentes activos. Yo creo que esto es un tema también generacional. Desde que estudié y salí de la universidad, siempre mi visión de lo primero que yo quería comprar y tener mío, más que un carro, era mi casa propia, sí. Y mira las ventajas, por ejemplo, de tener casa propia, pero por eso insisto, eso es un tema absolutamente generacional. Hoy en día uno ve a los pelados más jóvenes pensando no tanto en ese futuro y en estar ahorrando, sino en vivir de todas las experiencias, y yo pienso que todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Por eso te digo, no todos los huevos que uno tiene en la misma canasta, pues que son como reglas básicas de economía, no, usted tenga su apartamento, busque que sea una buena inversión, pero entonces también tenga una plata un poco más líquida, tenga un portafolio pues diversificado. O sea, aquí la idea es que las personas en el camino pues vayan teniendo, digamos, que su portafolio un poco más organizado. Pero yo sí pienso, y no sé, por mi historia, por mi familia, por mi vida, que tener la casa propia pues es uno de los activos pues más importantes y fundamentales pues de la vida de uno. O sea, yo digo, se queda uno sin trabajo y ¿cómo paga el arriendo? Más el resto de las cosas que tienes que pagar. Entonces, y es una buena inversión. Al final de los días es un activo que siempre en el tiempo, digamos, que tiende a valorizarse. Ahí está pues, digamos, que todo el acompañamiento tuyo de buscar esos sectores de mayor valorización, de darle como todos esos tips a los clientes de dónde debieran pues, digamos, que buscar su propiedad. Pero bueno, pienso que es un activo siempre refugio y es pues, digamos, que otro tipo de inversión que las personas pues tienen que pues, tener a lo largo de su vida. Tenés razón, pero igual también digamos que ahorita en bienes raíces, o sea, no es solamente ya comprar una casa, o sea, o un apartamento. También hay fracciones
propiedad fraccionada, que me parece súper interesante para personas que no tienen altos recursos, y es una manera de empezar a tener su patrimonio, alistar su patrimonio. Eso me parece muy interesante. O también de pronto pensar en ese nómada digital me parece muy importante, porque son personas muy jóvenes que no les interesa para nada tener algo que los ate a ningún lado, en ningún país. Es cierto. Entonces, siempre hay muchas alternativas, no es solamente como que pensar en la casa o el apartamento, pues que grande, familiar o... No, también hay unas plataformas, hay unas maneras de invertir en bienes raíces mucho más... ¿cómo se puede decir? Conservadoras, por decirlo así. Entonces, y por ejemplo, lo que estamos viendo hoy mucho de estos apartamentos con destino turístico, entonces pues es buscarle sacar un poco más de rentabilidad al activo, pues que hoy en día hay edificios completos destinados al tema de rentas cortas, que se vuelve un arriendo pues no tradicional. Entonces sí hay opciones. De acuerdo, y no se pueden como limitar. La verdad es que hay una cantidad, hay un portafolio interesante pues para invertir. Cata, un poquito devolviéndonos, ¿cómo ha cambiado el acceso al crédito en estos últimos 5 años? Pros y contras, o sea, así como rapidito, como para que la gente diga si definitivamente estamos en el mejor momento para acceder a un crédito. Bueno, yo creo que algo importante y algo que nos ha permitido poder ampliar la capacidad de endeudamiento es que el año pasado salió un decreto que modificaba algo en la ley de vivienda muy importante, que es el que nos determina a nosotros como banco cuánto le podemos prestar a un cliente. Uno no puede destinar lo que uno considera que puede pagar de una cuota mensual a la consecución de un crédito. Realmente digamos que no funciona de esa forma, sino que hay una limitante. Los bancos pues de alguna forma también pues buscan, o las instituciones pues estas más que vigilan, buscan que la gente tampoco se sobreendeude. Entonces, hasta el año pasado, yo podía destinar hasta el 30% de mi ingreso o de mi ingreso con mi familia, porque yo me puedo unir con mi familia, a el pago de una cuota. Y esa cuota, dependiendo del momento específico de mercado, es la que me determina cuál es mi capacidad de endeudamiento. Como por hacer un ejemplo práctico. Si yo me gano 10 millones de pesos, el año pasado yo podía destinar 3 millones de pesos al pago de mi cuota. Con las condiciones del año pasado, eso mal contados eran un crédito de 300 millones de pesos. Mediados del año pasado, cambian este porcentaje y lo aumentan al 40%. Entonces ya no son 3 millones, sino 4 millones de pesos. Asumiendo que estuviéramos en las condiciones del año pasado, ya no me prestaban 300, sino 400 millones de pesos. Entonces eso me permitía poderle pedir con mi mismo ingreso al banco un crédito mayor, buscando pues que la gente se animara por unas propiedades pues que fueran digamos que más interesantes. Entonces yo digo que eso es algo positivo en el sentido en el que nos permitió darle más capacidad de endeudamiento a los clientes, específicamente en lo que tenía que ver con vivienda. Temas negativos, yo digo que esto depende siempre como de las cosas que van ocurriendo en el camino. En la medida y usualmente digamos que ¿qué es lo que pasa? Cuando se endurecen las políticas de los bancos, cuando empiezan a haber malos comportamientos con los pagos de los créditos. Entonces, si yo tengo entonces, o sea, no sé, usualmente ¿qué hemos visto o dónde se han de pronto endurecido un poquitico más las políticas con perfiles como el de los contratistas o el de los prestadores de servicios, como son personas que dependen de la renovación de un contrato? Ahí empezamos pues digamos que a ver dificultades con algunos otros bancos que eran más flexibles a la hora de poderle prestar un crédito a estas personas, y hoy en día eventualmente digamos que nos están exigiendo una antigüedad mayor con la misma entidad contratante, buscando entender que ese cliente tiene un poquito más de estabilidad. Pero usualmente lo que nosotros vemos es que en la medida en que un nicho específico, por eso hablo en este ejemplo pues puntual de los contratistas, si estamos viendo en este banco que los prestadores de servicios se nos están colgando en todos los créditos y empezamos a tener una mora más alta a la que tenemos
pues, presupuestada, empiezan a revisar qué es lo que está ocurriendo y empiezan a endurecer un poquitico las políticas. Entonces, no sé, por decir algo, los colombianos residentes en el exterior, miércoles, pucha, estas personas también se nos empezaron a colgar, pero entonces los que están ubicados en este país, me lo estoy inventando, eso es un poco como la lógica atrás de los bancos, para poder endurecer algunas políticas o empezar, por ejemplo, a exigir unos puntajes de riesgos, de centrales de riesgos un poco más elevados, que les den a entender que las personas, pues digamos que necesitamos que tengan un mejor comportamiento a la hora de pagar sus obligaciones. Pero esto es súper cambiante, o sea, hoy tenemos estas políticas, puede que en 6 meses tengamos otras políticas, o sea, los bancos digamos que se van moviendo, Clarita, en la medida en que tengan que ir haciendo ajustes frente a un segmento pues específico de mercado. Bueno, Cata, pregunta, ¿qué le podrías decir a esos clientes todavía indecisos que dicen que no es el momento de comprar vivienda? Pues mira, Clarita, yo digo que el momento ideal no existe y de verdad hablo como siempre traigo a colación pues como casos de la vida real y ejemplos prácticos. Hace como 2 años una amiga muy, pues digamos que fue muy cercana en el colegio, cuando las tasas estuvieron tan altas, me acuerdo mucho, hablamos y pues yo les recomendé que le diéramos pues como un espacio a que las tasas bajaran un poco en ese momento, pero estábamos hablando de niveles del 18 al 22%. Y las tasas nos bajaron bárbaramente estos últimos 2 años, o sea, el año pasado estuvimos con niveles entre el 10 y el 11%, que ya es casi que los pisos a los que tenemos que estar llegando. Y como el mercado puede cambiar en cualquier momento, por eso afortunadamente no es estático, o sea, esto puede subir y puede bajar, de acá que nos estabilicemos va a pasar un tiempo importante. Este año me volvió a contactar y me dijo, ¿qué Cata? ¿Qué pasó? ¿Se nos subieron otra vez las tasas? Y le dije, sí, se nos subieron un poco. Entonces, yo pienso que ese momento ideal es difícil, digamos que encontrarlo. Este año justamente también hablé con un cliente que me decía, no importa las condiciones de mercado, sino nunca voy a comprar. Y le decía yo, venga, es como cuando uno compra dólares porque quiere llevarse una plata al exterior e invertir unos recursos y estás buscando ese dólar de 3.200 o de 2.000 y pico, de 3.800, o cuando ahorita pues que tuvimos este bajonazo en el mercado, esperas al día siguiente, no va a bajar un poquito más y el día de mañana se te subió. O sea, ese punto específico o ideal que uno quisiera, pues ojalá tuviéramos todos la bolita de cristal, es difícil, digamos, que encontrarlo. Entonces, pues aquí hay que poner en consideración otras variables como cuánto estoy pagando de arriendo versus eventualmente cuánto pudiera pagar si lo sustituyo por una cuota de un crédito y voy teniendo, digamos, que un patrimonio. La familia se me creció y necesito una casa más grande para la familia, qué sé yo. Llegó la pandemia y el teletrabajo, entonces la tendencia es una completamente diferente a trabajar más en la casa que en la oficina. Tengo una oportunidad interesante de negocio y veo una posibilidad de una valorización importante en un proyecto específico que me están dando. Por ejemplo, las personas que compran en proyectos, Clarita, estás comprando hoy pero te van a entregar por allá y tú no sabes allá cuáles van a ser las condiciones. Entonces, hay que poner en consideración, digamos que más variables, y si la decisión finalmente es la de comprar, pues hay que buscar el mejor activo para invertir. Yo digo que independientemente de pronto de las condiciones de mercado, si tú estás cómodo, ya, o sea, no se trata tampoco de trabajar únicamente para pagarle la cuota de un crédito hipotecario a un banco, porque pues tenemos que vivir, hay más gastos pues para tener en la casa, pero si tú estás cómodo, yo siempre le digo al cliente, venga, si usted está cómodo con la cuota que usted está pagando en ese momento, de pronto un poco más elevada, si no le afecta su flujo de caja, se encuentra el activo ideal, porque encontrar el inmueble que uno quiere no es tan fácil, tú lo sabes. La gente puede mirar 50 propiedades y que encuentre una que se le acomode a todo lo que uno quisiera. Realmente pues, tendrás que mandar a hacer la casa más o menos y construirla de ceros, porque es complicado, digamos, que encontrar ese inmueble. Si tienes una buena posibilidad, dale, métete que afortunadamente el mercado nos permite luego
refinanciarlo, por decirlo de alguna forma, o buscar unas mejores condiciones desde el punto de vista de tasa de interés. Cata, ahí yo añadiría dos cosas que van muy alineadas con lo que decís. Uno es que el apartamento perfecto, si lo encontrás, no te va a esperar, entonces compralo. O sea, es ahora o nunca, o sea, no te va a esperar 2 años porque ese apartamento seguramente hay otras personas ya listas también para comprar y se van a arriesgar a hacerlo. Y lo otro que me parece muy cierto es los arriendos están por las nubes. Entonces, eso que estás pagando en un arriendo, pues vale la pena que lo estés pagando pues para consolidar tu patrimonio a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces, sí es un buen momento para comprar, independiente de la coyuntura política, independiente de la coyuntura económica. Es un momento donde las personas se tienen que pues dar ese salto si realmente están decididas a comprar vivienda. Cata, ahí vos estabas hablando de refinanciar. Leasing habitacional, lo habíamos hablado, lo habíamos comentado hace muy poquito que el gran abatido del 2026 iba a ser el leasing habitacional por las altas tasas que obviamente se están viendo en el mercado. ¿Qué le recomendás a un futuro comprador? Pues mira, a mí la gente siempre me pregunta que yo qué prefiero, si el crédito hipotecario o el leasing habitacional. Realmente, pues como todo esto va a depender un poco de la necesidad de cada cliente. Sin embargo, para mí, el punto que más decidiría por qué línea me voy a inclinar es la coyuntura puntual de tasas de interés. ¿Por qué? Porque en el hipotecario, más allá de que en el hipotecario yo sea la dueña desde el punto de vista legal del activo, porque hay muchas personas que dicen, yo quiero tocar, o sea, que este ladrillo que yo toco sea mío. Digamos que más allá de esa diferencia fundamental entre un crédito hipotecario y un leasing habitacional, pues que es entender quién es el dueño desde el punto de vista legal del inmueble, es la facilidad que tenemos, por ejemplo, en Colombia, porque esto no existe en otros países, de hacer compras de cartera en un crédito hipotecario. Entonces, yo en esta coyuntura donde las tasas nos van a subir un poco, y ya lo estamos viendo, yo le digo al cliente, haga ese esfuerzo por conseguir ese 30% que usted va a necesitar en un crédito hipotecario, porque acordémonos que nos prestan hasta el 70%. ¿Para qué? Para que si la tasa de hoy está un poco más elevada a lo que debiéramos tener y a lo que estamos buscando tener, y el día de mañana, cuando vuelvan a bajar, y ya te voy a decir, y para darle la tranquilidad a nuestros espectadores que las tasas van a volver a bajar, podemos cambiar de banco las veces que se necesite para llegar a esos mínimos históricos en tasas de interés. Pero eso solamente lo va a permitir el crédito hipotecario. Ahora bien, por eso digo, depende. Si el cliente encontró el inmueble que era, Clarita, pero el personaje no tiene el 30%, sino que tiene el 20% o el 15% o incluso el 10%, el leasing habitacional tiene la ventaja que nos presta muchísimo más. Pero ahí te toca es después renegociar con el mismo banco. Los bancos, no es que uno se vaya a quedar toda la vida con una tasa elevada con un banco en un leasing habitacional, no. Por ley los bancos están obligados a ajustarle a ese cliente la tasa un poco más acorde con la que haya en el mercado. Lo que pasa es que si yo tengo una campaña de una compra de cartera mucho más agresiva, pues el banco con el que yo tengo mi deuda de leasing no necesariamente te va a decir, listo, fresca, yo te bajo la tasa a esa. La realidad es que no funciona de esa forma y cada banco va a determinar en qué momento puede eventualmente mejorarle esas condiciones a ese cliente y hasta dónde puede llegar. Pero sí existe la posibilidad de ir ajustando un poquitico la tasa, pues en la medida, digamos, que en el que el mercado baje. Mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y lo vimos hace muy poco. O sea, es que esto, por eso el tema, digamos que de las políticas en los países tienen repercusiones importantes a todo nivel. La inflación después de la pandemia subió muchísimo y
pues ese es uno de los, o sea, digamos que es una de las variables más importantes para cuidar, y quien trata, pues digamos que de respaldar que esa inflación esté controlada es el Banco de la República, porque es que la inflación nos afecta a todos. O sea, yo sigo ganándome lo mismo, pero ya el café vale más, la bolsa de arroz me cuesta más, los arriendos nos cuestan más, el colegio nos cuesta más, o sea, todo va para arriba, y eso lo que hace es que yo, pues, digamos que pierda poder adquisitivo. Entonces, cuando las inflaciones están tan elevadas, el mecanismo que tiene el Banco de la República, ¿cuál es? Sube automáticamente su tasa, y esto se traduce automáticamente en un encarecimiento del crédito. No es solamente vivienda, es tarjetas, consumo, es libranza, o sea, todo el crédito se vuelve más costoso, porque lo que buscamos es como desincentivar un poquitico, digamos que el acceso o el uso, digamos que del crédito, para empezar a controlar la inflación. Pero por eso digamos que insisto en que una inflación elevada se busca controlar, y la inflación vuelve a bajar como lo vimos hace un par de años. En la medida en que la inflación vuelva a bajar, el Banco de la República vuelve a bajar su tasa de referencia, y asimismo digamos que el crédito se vuelve más, pues digamos que más asequible. Entonces estos son, digamos que son movimientos, porque es que tener una inflación elevada, pues a ningún país le conviene, y tener unas altas tasas de interés tampoco al país le conviene. Entonces la idea es que esto vuelva a bajar pues esperemos que sea en un periodo de tiempo relativamente corto, pues que es lo que nos gustaría pues a seguramente. Todos. Cata, te voy a comprometer con esta pregunta, no la tenía dentro de mi lista. El top 3 de los bancos. ¿Y por qué? O sea, ahí como por no hacerle cuña a uno o a otro, te puedo decir que sí, claro que nosotros hemos cambiado. O sea, hemos tenido momentos donde nos gustan más unos bancos que otros, porque los bancos cambian muchísimo, cambian las personas, cambian los equipos, cambian los procesos, y eso hace que un banco estás muy polite, funcione mejor o peor. Mira, el top 3 tiene que ir en el mismo nivel. Bueno, te lo dividiría. O sea, a mí el banco con el que más me gusta trabajar, apunte, el banco con el que más me gusta trabajar, pero desafortunadamente ahorita tiene unas tasas un poquitico elevadas, es el Banco de Occidente. Siempre se los he dicho. O sea, es un banco que tiene su producto muy bien implementado y organizado. Toca, por decirlo de alguna forma, al cliente lo mínimo posible. Entonces, pues porque uno como cliente, ¿qué busca? Que el checklist sea uno. Pídame esto una sola vez, pero no me pida una cosa diferente cada semana. O sea, que el proceso es muy limpio, y es muy ágil el banco. O sea, realmente el servicio del área de vivienda del Banco de Occidente, pues aquí por echarles flores, es excelente. A mí me encanta trabajar con el banco, pero pues como todo, dependemos también de condiciones de mercado. Ese es para un perfil de cliente alto, ok, listo. Yo digo que es el banco del grupo Aval, de un segmento elevado. Ok, siguiente. Banco de Bogotá. Ahí abajito de Occidente, porque Bogotá la verdad es que ha tenido unas mejoras impresionantes en su proceso. O sea, hoy en día para nosotros es nuestro principal aliado. Suele tener tasas competitivas, es un banco más masivo. Entonces, pues, al ser también un banco más masivo, pues nos permite como abarcar, digamos que más personas. Es un banco que busca diferentes, digamos que productos o cambios en los productos, y sobre todo, pues digamos que lo que no nos funcionaba mucho al comienzo, hoy en día nos funciona divinamente, y es que el proceso se volvió ágil, expedito, rápido. O sea, eso es lo que nosotros buscamos con un banco. Y como tercero, pues ahí ya tendríamos algunos otros más de los bancos con los que nosotros trabajamos. Podría entrar un BBVA. Pues yo soy ex BBVA, ha sido siempre uno de nuestros principales aliados, Clarita, pero pues como todo en la vida, los bancos y las entidades las hacen las personas, y en la medida en que los equipos cambian, eso perjudica mucho, digamos que los procesos en un producto que es complejo. Entonces hoy en día
No estamos trabajando mucho con el banco porque el circuito no nos está funcionando muy bien y porque las tasas están un poquitico elevadas. Ahí tenemos también Villas, sabe Villas. Estamos trabajando bastante con ellos ahorita nuevamente por tema de tasas, o sea, nosotros tenemos que migrar a un banco que tenga las mejores condiciones de mercado, porque esa es, pues, digamos que parte de la oferta de valor que nosotros damos. Y Villas, pues es un banco que cuando sale con estas campañas, su capacidad no es suficiente, entonces los procesos se vuelven muy lentos. Entonces ahí es donde hemos tenido, por ejemplo, dificultades con este banco. Pero bueno, ahí resaltamos principalmente, bueno, mira, todos los bancos de aval que son nuestros principales aliados. No, buenísimo, buenísimo el dato. Cata, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y mi última pregunta es para vos, ¿qué es Calle? Para cerrar ya, para vos, ¿qué significa Calle dentro del negocio de crédito hipotecario? Pues yo, o sea, si tú me dices que es Calle, yo digo que lo veo como en dos sentidos. Uno, tener Calle es conocer de lo que uno está hablando y lo que uno hace. Una persona que sí, que tiene Calle es alguien conocedor en la materia, pero también lo interpreto en el sentido en que este es un negocio donde, como nosotros decimos coloquialmente, hay que maletear. Y maletear es estar en la calle. ¿Y qué es estar en la calle? Es estar al lado de nuestros clientes, o sea, eso es lo que, esa cercanía con el cliente, ese acompañamiento personalizado, ese buscar lo que ese cliente requiera como ese traje a la medida, pues es lo que hace finalmente que uno pues cierre los negocios y que se vuelva un aliado importante en todo este proceso. Muy bien, muchas gracias, Cata. A ti, Clarita, por la invitación.